Muy buenos días para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Psicología Social. En la clase anterior estuvimos hablando un poco de la importancia de la entrega de las actividades, tanto guías, foros, autoevaluaciones, que todas estas actividades hacen parte a un 30% del proceso de evaluación. Ustedes tienen tiempo hasta el 28 para entregar todas las actividades, al 28 de agosto. Hablamos en la clase anterior un poco acerca de la psicología social, cuáles eran los enfoques de la psicología social, mencionamos a cada uno de ellos, respondimos también cuáles eran los aspectos que nos motivaban para realizar tanto la actividad de estar formándonos en el área de la psicología o otros motivos o impulsos que nos llevaban a diversas actividades que estamos realizando. Mencionamos un poco que teníamos ciertos tipos de motivación, unas relacionadas a la tarea, otras relacionadas con el yo. Hablamos también de la motivación centrada en la valoración social y el logro de recompensas externas. Mencionamos la importancia de la motivación en el aprendizaje, no solamente a nivel académico, sino en todos los aspectos de nuestra cotidianidad, y vamos a estar mencionando un poco en la clase del día de hoy acerca de las metas, necesidades y creencias para apoyar a la motivación. Es importante que nosotros reconozcamos que las metas incrementan la motivación y son específicas, moderadamente difíciles y susceptibles de alcanzar en un futuro cercano. Nosotros cuando vamos a proponernos metas, debemos realizar una estrategia de ponernos primeramente metas que en teoría sean fáciles de lograr en un tiempo rápido, de una semana, un mes. Posteriormente vamos ampliando el tiempo, vamos a poner 6 meses, normalmente es una semana, 2 semanas, después tenemos 6 meses. Ahí las metas son un poco más grandes y al igual que los objetivos que nosotros perseguimos, primero van trabajando la una con la otra. La meta que yo logro a una semana, 15 días de haberme decidido, es la que me va a ayudar para que yo pueda ir dominando, ¿verdad?, las otras habilidades, capacidades o situaciones que se van a desarrollar a posteriori. Esto nos habla un poco de, en relación al aprendizaje, dice. Hay una diferencia importante entre las metas del desempeño, la intención de parecer inteligente o capaz ante otras personas, y las metas de aprendizaje, la intención de obtener conocimiento y dominar las habilidades. En el ámbito educacional, nosotros vamos de actividades más básicas a aquellas más complejas. Y en teoría lo que se busca es que el alumno sea capaz de realizar estas actividades de manera independiente luego de haber sido parte de un proceso de formación excelente, relativamente excelente, pero que satisfaga sus necesidades de aprendizaje. De lo contrario, es imposible que nosotros podamos observar una, un trabajo ya un poco independiente del sujeto. Hablamos también de la motivación, de las necesidades y motivación. Las necesidades también son un componente importante en muchas de las teorías de la motivación. Nosotros habíamos hablado un poco de Maslow cuando hablamos de corriente humanista, que nos sugirió que muchas de las personas están motivadas por la jerarquía de las necesidades, empiezan con requerimientos básicos y avanzan hacia las necesidades de realización personal. Se deben satisfacer primero las necesidades del nivel inferior para que las necesidades del nivel superior puedan influir en la motivación. Si nosotros no estamos satisfechos a nivel físico, no vamos a poder ir a la siguiente que habíamos mencionado, que era la de seguridad. Si nosotros no nos sentimos seguros de poder mantener ya sea un techo, que podamos tener constantemente alimento en nuestra mesa o agua, no vamos a poder pensar en buscar amigos e interactuar. Siempre vamos a estar en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas. Así que cuando hablamos de sociedad, de sujetos, es muy importante tener en cuenta
más o menos en qué jerarquía o qué nivel de la jerarquía de valores se encuentra satisfaciendo la persona para luego proponerle otra característica o abordar desde otro punto al sujeto. Nosotros no vamos a poder solicitarle a una persona que se encuentra en una sociedad un poco, vamos a decir, bastante humilde, que capaz va y va y nomás luego está recibiendo alimento, no tiene luego tanta agua, no le vamos a poder solicitar, bueno, que se vaya muchas veces a una universidad un poco cara, porque ¿qué es lo que él está buscando? Él está buscando satisfacer sus necesidades básicas del primer nivel de jerarquía, la primera jerarquía. Así que es muy importante conocer también al sujeto con el grupo que nosotros vamos a estar trabajando, y eso hace referencia al análisis que se hace desde la psicología social, un análisis de la ecología humana, de en qué momento el sujeto se encuentra, cómo es su entorno, su ambiente, y cómo este ambiente lo motiva o lo desmotiva, lo ayuda a cumplir sus metas o se encuentra en constante búsqueda de la satisfacción de sus necesidades básicas. Hablamos, por otro lado, de las atribuciones, creencias y motivación. La teoría de la atribución la teoría de la atribución de la motivación sugiere que las explicaciones que las personas dan a las conductas, en particular a sus propios éxitos y fracasos, tienen una fuerte influencia en sus planes y desempeños futuros. Una de las características importantes de una atribución es si es interna y está bajo el control de la persona, o si es externa y fuera de control. Los profesores pueden atribuir la asignación de atribuciones por manera en que se responde al trabajo. Los estudiantes, muchos le atribuyen, bueno, yo voy a estudiar ahora tal carrera por mis hijos, o le voy a dar esto por otros. Muchas veces, o sea, pocas veces son los casos en los que digo, yo voy a estudiar esta carrera, mi motivación es interna porque yo quiero ser una mejor persona. Yo quiero ser una persona, pero para ayudarle a tal persona, pero para tal cosa. Tiene otra vez nuevos fines y categorías que nosotros le vamos dando. Mencionamos que la psicología surge como ciencia cuando se encuentra en el hombre un objeto de conocimiento como la conducta, que puede ser observable, medible y llegar a conocerse desde una manera objetiva. Hablamos de la psicología como una ciencia social que estudia la conducta, cómo se mueve el sujeto con las demás personas, cómo interactúa y cómo su comportamiento muchas veces está influido por esas características. No solamente la psicología es vista como una ciencia social, sino también como una ciencia natural, ya que ciertas características, pensamientos, a veces determinadas conductas también están delimitadas por aspectos como nuestras, eh, nuestros neurotransmisores, las hormonas que nosotros estamos produciendo en ese momento. Basamos un poco también nuestros pensamientos y comportamientos dependiendo de la etapa del ciclo vital en el cual nos encontramos, y ese ciclo vital tiene una influencia directa del sistema nervioso que nos va delimitando ciertas características también. Se marca o se podemos reconocer de una manera excelente cómo es el comportamiento de un niño que se encuentra en un determinado ciclo. Bueno, Ada, no te preocupes, pero recordá que todo esto va a estar grabado y que vas a poder mirar en cualquier momento nuevamente. Y como habíamos mencionado también, haciendo referencia un poco al ciclo menstrual de la mujer, va delimitando mucho también sus características dependiendo de en qué etapa se encuentra, y su comportamiento y sus pensamientos van marcados por esas hormonas. Hablamos que el comportamiento del hombre es único, que se puede observar y medir con instrumentos específicos, y es lo que permite evaluar las capacidades y atributos de las personas y su relación con ellas. En un momento de la asignatura, ustedes van a tener, de la carrera, perdón, van a tener una asignatura que se llama Teorías y Técnicas primeramente proyectivas, y luego una que es Teorías y Técnicas psicométricas. En esa clase
ustedes van a conocer cuáles son los diversos instrumentos para medir, ya sea la conducta, reconocer diversas conductas mediante cuestionarios, mediante algunos que son estructurados, otros no, y también van a conocer algunos test o instrumentos proyectivos. Por otro lado, tenemos que la psicología como ciencia experimental fue a consecuencia de los avances científicos de las ciencias naturales que comenzó en Alemania con Wilhelm Wundt. Este era un fisiólogo que se interesó mucho de cómo el cuerpo tiene ciertas estructuras mentales. La fisiología va llevando a que nuestro cuerpo, nosotros tengamos ciertas conductas y ciertos procesos mentales. Una relación completamente fisiológica a estas características. Nos habla mucho de una escuela determinada denominada funcionalismo. Dice, y que fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig en el año 1870. Desde ahí se reconoce a la psicología como ciencia. Todo lo anterior a eso se denomina como periodo precientífico. Ya tenemos a grandes pensadores de la psicología, grandes teorías y aportes también, ya sea con Sócrates, con Platón, San Agustín, Descartes, pero todo lo que se vio desde 1870 para arriba se lo denomina psicología experimental. Varios de los psicólogos que luego vinieron a los Estados Unidos hicieron sus primeras investigaciones en el laboratorio de Wilhelm. Cuando hablamos de personalidad, hacemos referencia a ciertas características que tiene el ser humano. Por un lado, tenemos factores hereditarios que lo denominamos temperamento. El temperamento es toda esa característica que nosotros tenemos innato o hereditario que ya viene con nosotros, dice. Este factor condiciona el desarrollo de la personalidad. Lo biológico está constituido por la estructura orgánica que hereda el individuo y que se va a manifestar sobre su temperamento. Por otro lado, tenemos los factores sociales. Estos factores sociales nosotros los denominamos carácter, que van puliendo aquellos factores hereditarios. El temperamento es completamente innato, a veces está asociado a la ira, a esas características un poco más incontrolables. Una vez que el sujeto se encuentre inmerso en una sociedad, se van puliendo ciertas características porque se imponen ciertas normas, normas de comportamiento, ya sea en la casa, posteriormente en la escuela, y va delimitando y moldeando las características del ser humano. Esto se denomina carácter. Tanto el carácter como el temperamento se unen y hacen a la personalidad. Los factores hereditarios por un lado y por otro lado los factores sociales. Cuando hablamos de factores sociales nos menciona que son las relaciones y condiciones sociales que influyen en la personalidad desde que se nace. Los agentes de socialización como la familia, la escuela, comunidad, medios de comunicación constituyen al desarrollo de la personalidad. Y podemos observar que aquellas personas que se encontraron, ya sea en su niñez y en su adolescencia, en determinados periodos críticos o de un poco de conflictos sociales, tienden a tener ciertas características o personalidades similares. Lo mismo también cuando hablamos de personas que viven en determinados países, donde la cultura es diferente, tienden a tener características similares. Haciendo un análisis un poco, hay un test que se llama test caracterológico de Heyman. Ese test lo que mide son los caracteres que tiene el ser humano: apático, flemático, sanguíneo, colérico, sentimental, apasionado y eso era. Nosotros vemos que según análisis o investigaciones que se hicieron anteriormente, la gente de América, entre América del Sur, tienden a tener características más de sanguínea y sentimental. Quiere decir que demuestran más sus sentimientos.
En cambio, la gente de Europa, que se hizo un análisis comparativo también, mencionaba que eran un poco más coléricos, apáticos y flemáticos. Así que vemos que cómo capaz una estructura social puede ir delimitando también las características de nuestra personalidad. Por otro lado, encontramos también nosotros en la clase número 4, nos habla de prejuicios y discriminación. Nos habla de los orígenes del prejuicio. La experiencia temprana, aprendizaje social, el prejuicio se adquiere a través de la experiencia y vicaría del mismo modo que otras aptitudes. ¿Quiénes, en qué contexto se da este prejuicio? Ya sea en la familia, nos menciona también en la escuela, en la comunidad y mediante los medios de comunicación. Actualmente nosotros estamos observando constantemente cambios que se dan a nivel social. ¿Y cuál es uno de, de las grandes características que podemos visualizar? Que los niños no realizan un prejuicio muchas veces mal, pero mencionan, fulanito no está usando tapabocas. Es una actitud ya que él va adquiriendo y va a decir, la gente que no usa tapabocas capaz no quiere su vida. Y es ya un prejuicio que él adquirió bastante por medio de la experiencia. Capaz alguno de sus padres, su maestro le dijo, el que no usa tapabocas no le quiere a su vida. Lo mismo puede darse también en este contexto actualmente que se está dando en Kabul, donde se habla de los talibanes, va dándose todo un proceso de cambio. Vemos cómo ha cambiado la manera de vestir. Si a los niños se les expone esas imágenes, van a tener dudas. Las dudas deben ser satisfechas, deben ser cubiertas de una manera de aprendizaje, no de prejuicio. Nosotros sí le decimos luego, no, ellas usan esa ropa porque hicieron algo mal. En su momento, ellos ya van a prejuzgar a todas las personas que se visten de tal o cual manera. Ya sea los chinos hacen esto porque es mal visto para nosotros y de ahí va constantemente a surgir mayores prejuicios. Nos menciona, por ejemplo, prejuicios basados en el género. El hombre, tenemos una idea de que tiene fortaleza, poder de decisión, confianza, ambición y racionalidad. Estas características muchas veces están intrínsecas ya en nuestra cultura y hacen parte de los prejuicios. Estos prejuicios van modelando los pensamientos de los niños y cuando nosotros encontramos a veces una persona o un hombre que tenga a veces más emocionalidad, no, él no es bien hombre porque es muy emocional. O una mujer que tenga un poco de decisión, poder de decisión en su entorno, no, las mujeres siempre tienen que estar pasivas, deben demostrar un poco de indecisión, pero cada persona tiene cualidades que debe potenciarla y en el contexto de la psicología, obviamente se pondera y debemos potenciar aquellas cualidades positivas que tiene ya sea una persona como conjunto, como sujeto individual y las personas como sociedad, como conjunto. Pero estas características que vemos acá son bastante intrínsecas ya de nuestro colectivo. Asociamos a la mujer con sumisión, indecisión, emocionalidad y dependencia. Nos habla que la discriminación, por otro lado, son conductas negativas dirigidas hacia las personas diana del perjuicio. En la actualidad han desaparecido los actos abiertos en muchos países porque son castigados en su mayoría, pero el nuevo racismo es un racismo moderno, nos habla un poco de la negación de una que continúa existiendo en contra de las minorías, oposición a la demanda de las minorías de un trato igualitario, resentimiento sobre los factores especiales o grupos minoritarios. Vamos a hablar un poco
del trabajo práctico, que lo mencionamos ya en la clase anterior. Ustedes deben realizar una pequeña investigación acerca de los cambios sociales en la pandemia del COVID-19 y la semana siguiente tenemos nuestro examen final. El 27 ustedes van a acercarse a la universidad para rendir su examen final presencial. Este va a ser un cuestionario de selección múltiple de 10 ítems basado en los materiales que nosotros tenemos disponibles. No va a salir cosa de otro mundo. En caso de que tengamos, creo que nosotros tenemos 2 autoevaluaciones. De las autoevaluaciones van a salir las preguntas. Si es que no tenemos 2 autoevaluaciones, porque no recuerdo bien si la asignatura de psicología social tiene 2 autoevaluaciones, voy a sacar de alguno de los materiales obligatorios y les voy a estar dando puntos para que ustedes puedan estudiar y tener en cuenta para la realización de este examen. Ustedes se van a ir, se van a encontrar con el profe Miguel ahí, capaz la profe Lucio o la profe Celsa va a estar tomando el examen y le van a sacar, una vez de haber terminado de rendir, le van a sacar una foto. Esa foto van a subir en un espacio que va a decir examen final, la fecha presencial. Ahí van a subir el cuestionario de selección múltiple y en el otro va a decir examen final virtual. ¿En qué va a consistir nuestro examen final virtual? Va a consistir en la redacción de un ensayo. Les voy a mostrar un poco cuál va a ser para que podamos hablar juntos sobre este tema y que se les quede como un ejemplo a la hora de realizar. Es un tema bastante abierto, no creo que les cree tanto conflicto desarrollarlo, pero de igual manera les voy a estar compartiendo para que puedan mirar. Nos menciona acá ¿qué? No es este. No, es este. Así es. Acá lo que tengo que cambiar es psicología social. Tenemos en este espacio que la prueba es de 25 puntos. Agregamos acá nuestro nombre, número de cédula, sede, carrera, turno y la fecha del examen. Nos menciona que este trabajo debe ser entregado en el plazo establecido, de lo contrario pierde validez. Mencionamos que el desempeño y roles y funciones del psicólogo exige un proceso formativo acorde y pertinente a las exigencias profesionales de nuestro tiempo. Por dicho motivo, yo les solicito a ustedes desarrollar un ensayo acerca de la repercusión de la pandemia del COVID-19 en la conducta y los procesos mentales del hombre. Acá le pongo del hombre como generalidad. No le quería poner del ser humano, por eso le puse del hombre. Puede ser del hombre inmerso en una sociedad, de la mujer, etcétera, pero es como una generalidad nomás. Vamos a tener en cuenta los aspectos abordados durante el módulo. Podemos hablar un poco de motivación, tocamos el tema también de las diversas escuelas o teorías. Vamos a hacer una mezcla en cuanto a todos esos aspectos que abordamos y le vamos a dar un poco una visión del contexto actual en el cual nos encontramos, que es la pandemia del COVID-19. Debemos tener en cuenta que el trabajo debe ser realizado de manera individual. 2 trabajos similares pierden validez, o sea, ambos llevan 0 puntos. Debe poseer una extensión mayor a 400 palabras como mínimo y como máximo 450. Bien delimitado la cantidad de palabras, porque algunos ya se pasan demasiado. Llegué a encontrar trabajos que eran en teoría ensayos de 17 páginas, y ya se nota ya demasiado que era un gran copy-paste, no era lo que nosotros buscamos. Cuando se solicita un ensayo, ustedes tienen un tema, y ese tema ustedes deben desglosarlo utilizando términos propios, basado en situaciones que ustedes capaz leyeron en otros materiales, pero es un poco más de desarrollar nuestro criterio sobre el punto que yo les voy a mencionar. Después hablamos del formato del trabajo. Tenemos ya el tema, la cantidad máxima y mínima de palabras
y por otro lado el formato de entrega. Tenemos en teoría 3 métodos para hacer: por computadora, por celular o a mano. Primeramente vamos a hablar acerca de una realización en celular o a computadora. ¿Sí? Debemos tener en cuenta el interlineado 1.5, el tipo de letra debe ser Times New Roman o Arial, el título 14 en negrita y el cuerpo en 2. Si vamos a realizar nuestro trabajo a mano, vamos a hacerlo en hoja blanca tamaño oficio o A4, vamos a utilizar bolígrafo negro o azul y evitar el uso de varios colores de pinceles o marcadores para realizar los recuadros. Es muy lindo, pero como es un examen final, debemos tener en cuenta esos aspectos de que no sea tan colorido. Si se realiza a mano también, vamos a evitar enmiendas, borrones, tachaduras y el uso de corrector. Lo mismo también para el examen presencial. Normalmente yo hago mi examen y a veces me equivoco una pregunta, una respuesta que en realidad era A, pero yo marqué el B. Quiero borronear. Mejor nomás dejo así, porque en todo caso ya voy a perder el punto. Me queda más feo nomás si es que borroneo todo otra vez mi trabajo. Es muy obvio ya mi error. También se valora la buena caligrafía. Vamos a incluir aspectos relevantes sobre el tema, dar una visión personal sobre el tema que nosotros estamos abordando en al menos 2 párrafos de 5 renglones cada párrafo. Supongamos que yo hablo de la repercusión en los procesos mentales y en la conducta del ser humano. Vamos a mencionar que la pandemia del COVID-19 es esto, aquello, tiene ciertas características, nos llevó al aislamiento, a la cuarentena, eso afectó de manera bastante grave en los estados cognitivos del sujeto y conductuales también. Y a su vez, yo como Ana Valenzuela me doy cuenta que en la ciudad de Villa Ayes actualmente vemos varias personas que van a los servicios de salud mental a fin de consultar en cuanto a trastornos relacionados a algún desequilibrio de salud mental. Y ahí yo voy contando como mis experiencias, como mi punto de vista. No es que vamos a poner todo teórico, teórico, teórico nomás, sino que también basarlo a nuestra realidad. Debemos demostrar excelente ortografía, gramática, así como cohesión y coherencia en el planteamiento. Vamos a agregar a pie de página nuestro nombre, apellido y cédula de identidad. Nuestro trabajo va a ser entregado en formato PDF. Si se hace a mano, normalmente se suben una foto, ¿verdad? Pero si lo hacemos a computadora o a celular, por favor, subir en formato PDF. Nos menciona que el ensayo tendrá como fecha límite de entrega las 23:59 horas del día sábado. Pero yo les voy a poner acá día domingo a ustedes. Como que se les habilitó, creo, un poco tarde la plataforma, encontraron tarde el aula, algo así que me comentó la profe Bianca. Ustedes van a tener tiempo para entregar su ensayo hasta el 29. Así que por ese lado, creo que van a irse el 27 a rendir presencial. El sábado capaz y se ponen al día con las tareas que tienen pendientes, porque hasta el sábado es la fecha de entrega, y luego el domingo van a entregar su examen. ¿Preguntas o dudas con relación a lo que estábamos hablando en referencia al examen? En mi parte, nada, licenciado. Qué bueno. No es complicado la actividad, solamente que el factor tiempo nomás lo que a veces va a jugar en nuestra contra. Y siempre yo les digo que es importante una buena gestión del tiempo, ¿verdad? En relación a no dejar todito para última hora, a veces pasa. Ahora debemos tener en cuenta también en los incendios. Yo leí mucho en internet que en el Facebook estaba leyendo que en muchas zonas no hay mucha cobertura porque no sé qué se quemaron todas las torres y todo eso, entonces puede ocurrir algo similar en nuestro barrio y cuando dejamos a última hora creemos que vamos a poder terminar, pero pasan estos percances que son tipo como accidentes que no nos damos cuenta que pasan y nos perjudican bastante grande. Así que Tal cual. muchísimos ya
creo el año pasado, era en esta época también, hubo un incendio ahí en la zona de Mariscal Estigarribia, creo que toda esta internet de Copaco se quemó por completo luego. Además que es un Sí, poco aquí mismo. lejos, que a ciertos factores lejos, hace calor, no hay tantas otras operadoras y era además un examen, me recuerdo que hubo gran problema cuando eso, pero lo vemos, ¿verdad? Yo les puedo Sí. volver a habilitar un poco el examen si es que se da ese caso, pero todas las demás actividades ya no, porque se tuvo un tiempo relativamente extenso para entregarlos en tiempo y forma. Así que Así mismo. hablamos por ese lado siempre con la sinceridad. En caso de que algún compañero no pueda participar del examen presencial por problemas de salud o duelo, debe comunicarse conmigo el día del examen para que yo pueda dialogar con él, conocer su situación y ver cómo afrontamos el examen presencial. Muchas veces Genial. la gente no se va a rendir y me escribe ya o 15 días después o 8 días después, ahí yo ya no puedo más hacer nada. Pero si es en el día del examen, sí, sin problema podemos hablar. Yo le ayudo también para que pueda rendir, siempre valorando que si es una persona que entra a clases, si es una persona que normalmente realiza todas sus actividades. Siempre esas características se valoran mucho. Y nuestra clase por el día de hoy ya termina. Más o menos hablar de las indicaciones generales con relación al examen y que esto se quede grabado también para aquellos compañeros que posteriormente van a ingresar a mirar. El 27, como ya les digo, se van a acercar ese viernes a rendir el examen presencial y todo el sábado y el domingo va a estar habilitado el virtual para que ustedes puedan realizarlo de una manera tranquila también. Genial. Chao, chao, nos encontramos en cualquier momento. Y ahora ya tienen mi Dale, número dice. también así, por si les aparece que yo soy su profe y para no tener ese problema que tuvimos en este módulo. Un gusto, Alicia. Dale, chao, chao, saludos. Chao, chao, chao. Gracias, igual.